Malaria. ¿Qué es? Introducción histórica. La malaria es una enfermedad infecciosa provocada por protozoos, parásitos eucarióticos, unicelulares y heterótrofos. Estos protozoos, pertenecientes al género Plasmodium, infectan tanto la sangre como los tejidos. Esta enfermedad se transmite mediante vectores. Se han catalogado unas 156 especies de Plasmodium, que afectan a distintos tipos de animales vertebrados. De esas, 4 se consideran exclusivas del ser humano, ya que lo utilizan como único hospedador. Una quinta especie, que afecta principalmente a simios, es susceptible de incluirse en la lista de humanos, ya que se han detectado casos aislados de paludismo provocados por esta especie. Introducción histórica. El paludismo es una especie que se cree antigua. Incluso se llega a aceptar que los hombres prehistóricos la padecían. Su origen se sitúa muy probablemente en África y su nombre se deriva de las palabras italianas mal aire. Fue en 1948 cuando se descubrió que era la hembra del mosquito Anopheles la que transmitía la enfermedad entre los humanos. Especies de plasmodios. Los plasmodios son parásitos protozoarios que infectan las células sanguíneas. Hay 4 especies, 5 contando la simiana, dentro del género Plasmodium que provocan esta enfermedad. Plasmodium falciparum. El Plasmodium falciparum es un parásito que, a diferencia de otras especies, no necesita un tipo específico de matíes, sino que puede invadir cualquiera de ellos en las distintas fases de su evolución. Por otra parte, varios esporozoitos o formas protozoarias que pueden infectar a nuevos huéspedes pueden penetrar en un mismo eritrocito. Esta es la causa de que en las pruebas diagnósticas se observen 3 o 4 anillos dentro de una célula. Una de las características de este tipo de protozoo es que se encuentra en la parte periférica de los hematíes. Esta disposición característica se denomina acolé o apliqué. El Plasmodium falciparum está considerado una de las especies más peligrosas y más comunes de malaria, que afecta tanto a mujeres como a niños en países en vías de desarrollo. En las imágenes podemos ver varias fotografías del desarrollo del Plasmodium falciparum. Plasmodium vivax. Es una especie que se dedica a infectar células eritrocitarias jóvenes o inmaduras. Como consecuencia de la infección por Plasmodium vivax, los hematíes se agrandan y en ellos se aprecian gránulos rosas, denominados puntos de Schuffer. El trofozoito tiene forma de anillo ameboide y los esquizontes eritrocitarios pueden albergar hasta 24 himerozoitos. En las imágenes vemos, al igual que en el Plasmodium falciparum, el desarrollo del ciclo vital del Plasmodium vivax. Plasmodium ovale. De igual manera que el Plasmodium vivax, el Plasmodium ovale infecta eritrocitos jóvenes y flexibles. Una vez infectada la célula, cambia su morfología, distorsionándose y haciéndose más grande. En el borde celular aparecen fimbrias. El esquizonte del Plasmodium ovale contiene aproximadamente la mitad de merozoitos que el Plasmodium vivax. En las imágenes vemos el ciclo vital del Plasmodium ovale y una imagen de una prueba de Giemsa. Plasmodium malariae. En este caso solo se infectan hematíes maduros con membranas celulares rígidas, lo que hace que la morfología celular no varíe y el crecimiento del esquizonte se adapte a la forma del eritrocito. Dentro de la célula adopta formas denominadas en banda y en barra. El número de merozoitos presentes en cada esquizonte es de unos 8, formando una estructura llamada roseta. Pueden aparecer gránulos rojizos, que en este caso se denominan puntos de Zeeman. En las imágenes, un test de Giemsa del Plasmodium malariae. Plasmodium knowlesi. Es una especie que se da principalmente en el sureste asiático y provoca una parasitemia grave. Se trata de una malaria simiana, ya que esta especie proviene del mono. Epidemiología. El paludismo es una patología endémica que se da en los lugares favorables al desarrollo del vector. Hoy en día se extiende mayoritariamente por zonas de África, América del Sur y parte del sudeste asiático, pero años atrás tenía una distribución mucho mayor, llegándose a dar en Europa, América del Norte, norte de Asia, incluso España. Son varias las causas por las que la malaria ha conseguido erradicar de estos países. Una causa decisiva ha sido el cambio sufrido por la climatología en las últimas décadas, aunque también se han llevado a cabo campañas para la eliminación de vectores y la enfermedad. La malaria es una amenaza para 3.200 millones de personas, más del 40% de la población mundial, y causa al año 1 millón de muertes. Se da en 107 países del mundo distribuidos en África, Asia, Centroamérica y Sudamérica. Sin embargo, la geografía de la enfermedad es desigual en estos continentes. La mortalidad de esta enfermedad se ceba especialmente con África, que concentra el 80% de los muertos. Malaria en España.
En nuestro país, la malaria fue erradicada en la década de los 60, gracias a una campaña promovida por la OMS. Esta campaña comprendía varias medidas, como la utilización de insecticidas o la introducción de peces que comiesen los huevos de los vectores. El médico escocés Ian MacDonald, con su trabajo acerca del anofelismo en las minas del Río Tinto en 1900, y los doctores Francisco Huertas y Antonio Mendoza, con un estudio pormenorizado del paludismo y su profilaxis en la provincia de Cáceres en 1901, fueron los pioneros de esta erradicación. En 1944 se produjo una relajación en la lucha contra la malaria y se dejó de administrar cloroquina como profilaxis, aparte de la población, provocándose un repunte en el número de casos. Como curiosidad, cabe destacar la protección natural que tienen en contra de la malaria los pacientes con anemia falciforme. El ciclo de vida del plasmodio comprende dos fases bien diferenciadas. La primera de ellas se produce en el interior del mosquito Anopheles, en concreto del género femenino, que es el vector de esta enfermedad, y es el lugar donde se produce la reproducción sexual. Tras la picadura, el plasmodio comienza la fase intracorpórea, en la cual se va a multiplicar asexualmente para volver nuevamente al mosquito y comenzar de nuevo el ciclo. Como ya hemos comentado, todo comienza con la picadura del Anopheles, el cual suele habitar en zonas de humedales. La picadura también es más frecuente de noche. Se cree que el mosquito es atraído por el hombre a través de un odorante que está en el sudor humano, conocido como 4-metilfenol. Una vez que el mosquito pica al hombre, comienza el periodo intracorpóreo. Una vez que el mosquito introduce su espolón a través del epitelio, introduce en la sangre los esporozoitos, que son las formas celulares alargadas que constituyen la forma infectiva del plasmodium, a la vez que introduce sustancias anticoagulantes para diluir la sangre y favorecer su succión. Los esporozoitos liberados al torrente sanguíneo avanzan por vasos y arterias hasta llegar al hígado. En el hígado infecta los hepatocitos y pueden quedar en un periodo de quiescencia o entrar en una fase de replicación asexual hasta formar unas nuevas formas celulares denominadas esquizontes. Los esquizontes, cuando están maduros, se rompen y liberan al torrente sanguíneo los merozoitos, otra forma del plasmodium. Los merozoitos tienen la capacidad de unirse a la membrana del eritrocito. Una vez que se unen a la membrana, son capaces de penetrar en él y así huir del acoso del sistema inmunitario. Los merozoitos comienzan a reproducirse en el interior del eritrocito. Cuando el eritrocito ya está completamente lleno de merozoitos, se rompe y estos se liberan al torrente sanguíneo. Cuando se liberan al torrente sanguíneo, que suelen ser en un periodo de 48 horas, se producen los síntomas característicos de la malaria, que son picos de fiebre de 40 grados, vómitos y dolor de cabeza. Además, que a la larga se producen otros síntomas clínicos como pueden ser la anemia y la esplenomegalia. Los merozoitos formados en el interior del eritrocito pueden seguir dos pasos. En primer lugar, pueden seguir en la sangre infectando y formando nuevos merozoitos. Y en segundo lugar, pueden diferenciarse a gametocitos, que son serían como los gametos del plasmodium. Estos gametocitos necesitan introducirse de nuevo en un mosquito para poder formar el cigoto. Una vez en el intestino del mosquito, los gametocitos se unen, forman el cigoto, y este cigoto atraviesa la membrana por pseudópodos del intestino hasta llegar de nuevo a las glándulas salivares, donde se forman los esporozoitos que maduran y se preparan para desarrollar nuevamente el ciclo. Prevención, diagnóstico y tratamiento. En la prevención podemos encontrar dos tipos de barreras, las barreras físicas y las barreras químicas. En las barreras físicas, para evitar el riesgo de picadura de insectos, se recomienda a los viajeros dormir en cuartos con aire acondicionado o telas metálicas en las habitaciones. Usar insecticidas para eliminar mosquitos de los lugares habitables. Usar mosquiteros en las camas, especialmente de niños pequeños. Y por último, usar prendas de vestir que protejan el cuerpo, brazos y piernas del aire libre, por ejemplo, mangas y pantalón largos. En las barreras químicas es importante acudir al médico mucho antes del viaje, dado que el tratamiento puede comenzar hasta 2 semanas antes de viajar al área y continuar durante un mes después de salir de allí. Incluso las mujeres en estado de embarazo deben recibir medicamentos preventivos, ya que el riesgo que presenta el medicamento para el feto es menor que el riesgo de adquirir una infección congénita. Al no existir una vacuna realmente eficaz contra la malaria, la prevención de esta enfermedad debe hacerse con medicamentos preventivos. Esto es la quimioprofilaxis, pero no hay ningún medicamento que asegure totalmente la supresión de la malaria, y dependiendo de la zona en que se sitúe, se debe tomar diferentes medicamentos. Por ejemplo,
Si usted se encuentra en áreas donde está presentes el Plasmodium vivax, el Plasmodium ovale y el Plasmodium malariae, debe usar cloroquina. Y si usted, por ejemplo, se encuentra en áreas donde está presente el Plasmodium falciparum, debería usar mefloquina o atabacuona, proguanil o doxicilina. Diagnóstico. El diagnóstico definitivo de la malaria en humanos requiere la identificación de eritrocitos infectados por Plasmodium en muestras de sangre, así que se realiza 4 tipos de controles. El primero de ellos es un examen de gota gruesa y extensiones de sangre teñidas con Giemsa, en los cuales se toma una gota de sangre y se mira en el microscopio si existen microorganismos de Plasmodium. El segundo es una serología, que es un proceso que consiste en detectar antígenos frente al Plasmodium por inmunocromatografía. El tercero es una microscopía de inmunofluorescencia. Es un tipo de microscopía que consiste también en detectar antígenos frente al Plasmodium. Y por último tenemos la detección de material genético mediante la PCR, que significa la reacción de cadena polimerasa, que sirve para detectar cadenas genéticas pertenecientes al Plasmodium. Tratamiento. La malaria es una emergencia médica que requiere hospitalización inmediata. La opción de medicamentos para la protección contra la malaria ha sido la cloroquina, que es un fármaco de elección para tratar los parásitos en los eritrocitos, que no los mata cuando están estos fuera de las células. Pero la primaquina, que es otro fármaco que elimina los esporocitos, melanozoitos y gametos fuera de las células, el tratamiento con ambos, la cloroquina y primaquina, produce la cura de la infección. En otros casos se puede utilizar la combinación de primetamina y sulfadoxina. Pero en muchas partes del mundo, las cepas de Plasmodium han desarrollado resistencias a la cloroquina y primaquina, o ambas. Incluso hay cepas que han desarrollado resistencia a otros fármacos. Por eso es recomendable la combinación de quimidina con otros fármacos o el uso de atobacuona con otras sustancias.